Cordial saludo, estimados estudiantes. En este video vamos a realizar un resumen de la unidad 2 del curso denominada Resistencia de materiales. Para esto, entonces nos vamos a basar específicamente en el libro de Mecánica de Materiales, cuyos autores son Bill and Johnston. El libro es de la editorial McGraw-Hill y ustedes pueden revisar en la biblioteca de la UNAD. Entonces, el contenido del video tiene que ver con lo siguiente. Primero, vamos a revisar las competencias. Segundo, vamos a hacer un resumen de las temáticas de la segunda unidad, que es resistencia de materiales. Y por último, vamos a hablar de la bibliografía utilizada para hacer este video. Bien, entonces arrancamos. Como ustedes pueden ver en el sílabo del curso, la unidad 2, la unidad de resistencia de materiales, tiene una serie de temáticas que son, a saber, concepto de esfuerzo, esfuerzo final y esfuerzo visible. Hace parte del numeral 2.1, numeral 2.2 es específicamente de carga axial, esfuerzo y deformación, numeral 2.3, torsión y esfuerzo portante máximo, en donde se hablará también del ángulo de torsión. El 2.4 nos habla de flexión, ¿sí? Esfuerzo normal máximo, radio y curvatura y selección de perfiles. Y por último, el numeral 2.5, que nos va a hablar de columnas esbeltas, carga crítica y fórmula o ecuación de Euler. Entonces, las temáticas que tienen que ver con esta unidad 2 son las siguientes. Primera, el estudiante determina las fuerzas en una estructura simple, así como las fuerzas normales, cortantes y o de contacto. Calcula los esfuerzos y deformaciones presentes bajo condiciones de carga axial, torsión, flexión y columnas. Comprende el proceso de diseño en ingeniería teniendo en cuenta los elementos o componentes del sistema, los requerimientos y las restricciones. Bien, entonces vamos a ver el tema relacionado con carga axial, esfuerzo y deformación, además de deformación unitaria. Para eso nos vamos a basar por el libro de Mecánica de Materiales de Bill and Johnston, al cual tienen acceso ustedes en la biblioteca virtual de la universidad. Entonces, iniciamos. Vamos a traemos a colación esta nueva imagen de un video anterior de la parte inicial de la unidad 2, en donde vemos que al aplicar una carga axial, en este caso la fuerza P, sobre una barra redonda o de sección redonda, esta barra se va a estirar o se va a deformar. Esta carga es una carga de tracción, por lo tanto la deformación va a ser una deformación positiva, es decir, se va a alargar, no se va a contraer. Al recibir esa carga P, que en realidad se va a distribuir en toda el área, ¿cierto? Seccional, o sea, en todo el círculo, esa carga va a estar distribuida ahí, pero va a producir sobre esa misma barra un esfuerzo. Ya vimos cómo se calcula, es igual a esfuerzo, es igual a fuerza sobre área. Esa deformación que podemos llegar a medir con algún elemento, pues, se puede utilizar para calcular la deformación unitaria, que es el símbolo de la deformación unitaria, que básicamente la deformación unitaria es igual a la deformación instantánea sobre la longitud original del elemento, que es este. Si nosotros hiciésemos un gráfico en donde marcamos cada uno de los puntos entre carga y deformación, es decir, por ejemplo, aplicamos una carga P y medimos la deformación producida por la carga P y vamos graficando punto a punto, ¿cierto? Y vamos aumentando P de 0 hasta infinito, pues se va a producir una gráfica de esta manera en los materiales que son dúctiles, por ejemplo. Fíjense que tenemos una parte, más o menos hasta aquí, en donde la relación es una relación con pendiente constante, ¿cierto? Pero a partir de acá la relación se empieza a cambiar su pendiente, se empieza a modificar la pendiente de esta gráfica, de esta curva. Es decir, en otras palabras,
Fíjense que hasta acá va a ser una recta y a partir de aquí se convierte en curva. Bien, a eso es a lo que me refiero. Entonces fíjense que va a llegar un momento en que la carga P se mantiene casi que constante, mientras que la deformación aumenta bastante en esta cantidad. Y llega un momento en que la fuerza P tiene que empezar a subirse para seguirlo deformando, es decir, aquí pareciera que el material se empieza a endurecer hasta que llega un momento en que revienta o falla por desprendimiento. Bien, como nosotros podemos estar haciendo estas gráficas cada vez que queramos probar un material, como por ejemplo acero o aluminio, pues entonces se crearon las normas para probar los materiales y poder determinar sus características. Entonces, nuevamente del libro se sacaron estas figuras. Existe una máquina llamada máquina universal, y esta máquina universal nos sirve para realizar ensayos de tracción, de compresión, de flexión, pero en este caso nos vamos a basar o a centrar en el ensayo de tracción. Ese ensayo de tracción, por ejemplo, una de las normas que pueden ver es la A7M, ¿cierto? A7M, la E8M. ¿Por qué 8M? La M se refiere a la que es métrica. Entonces, si nosotros nos basamos por esa norma STM8M, ella nos dice desde qué tipo de máquina podemos utilizar para realizar el ensayo hasta las medidas que debe tener la probeta de ensayos, ¿cierto? Hasta la velocidad, pasando por la velocidad de deformación que podemos aplicar a la probeta y otras características o otras variables que tenemos que controlar cuando vayamos a hacer el ensayo. Ahora la norma dice, por ejemplo, que la medición, es decir, la medición de la deformación se debe hacer entre unas marcas. Entonces ella dice que debe tener alguna longitud entre marcas, ¿cierto? Y aquí con un elemento de medición, ¿cierto? Vamos midiendo y determinando la deformación en función de P, es decir, que la máquina nos va a dar una serie de puntos de P contra deformación. Con estos puntos, entonces nosotros, por ejemplo, utilizando cualquier otro tipo de software como Excel, cualquier software graficador, podemos construir una curva de esfuerzos versus deformación unitaria. Esas curvas se le llaman diagramas de esfuerzo de deformación y son diagramas ingenieriles, se le llaman. Entonces, vuelvo e indico por estos puntos que nos da la máquina. Por ejemplo, una máquina de estas puede llegar a dar hasta 11.000, 12.000 puntos. Entonces esos puntos pues a mano no se pueden analizar, deben ser mediante un software. Se calcula el área inicial, es decir, yo debo medir el diámetro de la probeta y con eso calculo el área, ¿cierto? Debo saber la longitud original inicial y con eso calculo la deformación unitaria. Y estas dos cosas, esfuerzo y deformación unitaria, yo voy y las grafico. Y me dan una gráfica de esta manera. Fíjense, por ejemplo, en esta diapositiva solamente tenemos las gráficas para materiales dúctiles. En los materiales dúctiles, como por ejemplo el acero, la curva es bastante marcada. Por ejemplo, esta que tenemos acá, fíjense, aquí estamos graficando el esfuerzo en kilopascales, perdón, en kPSI, contra la deformación unitaria. La deformación unitaria es deformación sobre longitud unitaria, por lo tanto no va a tener ninguna unidad, ¿cierto? Entonces fíjense que, vuelvo a explico, esta gráfica para en el caso de aceros, esta es una gráfica típica para acero. Hay una parte de la gráfica que es una recta, es decir, hay una parte en donde existe proporcionalidad. ¿Entre quién? Entre el esfuerzo y la deformación unitaria. Hasta este punto en donde existe proporcionalidad, este punto se le llama resistencia a la afluencia o resistencia a la excedencia. A partir de allí, fíjense que hay una parte en donde la curva se vuelve casi que plana y no se necesita mucho esfuerzo, o sea, el esfuerzo se mantiene en el de excedencia y se crea o se realiza bastante deformación.
A esa parte de la curva se le llama cedencia o fluencia. Ese es el límite que se tiene en cuenta para materiales dúctiles cuando estamos trabajando factor de seguridad. Se trabaja es con la resistencia a la fluencia, en el caso de materiales dúctiles. A partir de ahí, llega un momento en que el esfuerzo empieza a subir nuevamente y pareciera que el material por deformación se empieza a endurecer. Esa es la zona que le llaman de endurecimiento por deformación. Llega un momento en que el esfuerzo se vuelve máximo, a ese esfuerzo le llaman esfuerzo último, y el esfuerzo vuelve a caer nuevamente hasta que ocurre la ruptura. Aquí tenemos un ejemplo en esta parte, fíjense, donde ocurre la ruptura. Esto es antes de la ruptura, ¿cierto? Hasta que se rompe, fíjense que ocurre un estiramiento, una estricción, ¿cierto? Hasta que el material rompe. Estos tipos de gráficos se le llaman diagrama esfuerzo de formación ingenieril, porque si ustedes se fijan, en realidad nosotros estamos calculando el esfuerzo siempre sobre la misma área, o sea, sobre el área original, pero si ustedes se fijan acá en esta gráfica nuevamente, vean que el área en realidad se está reduciendo. Entonces, hay otro diagrama que se llama esfuerzo de formación real. Eso lo veremos después. Ahora, la norma dice, por ejemplo, que en el caso de que quisiéramos calcular o determinar la resistencia a la fluencia de esta sigma y, pero nosotros tenemos que irnos hasta, es que aquí no está marcado, hasta 0.002 y a partir de allí irnos con una línea paralela a esta proporcional, o sea, a esta parte recta, y donde toque la curva, ahí es el esfuerzo Y. Para otros elementos, eso lo podemos hacer acá, por ejemplo, en el caso de la relación de aluminio. Para otros elementos, también la norma dice que nos podemos ir con 0.004, es decir, 0.002 es el 2% de la deformación y 0.004 es el 4% de la deformación. Y en esta parte no nos vamos paralelo a la recta, ¿cierto? Sino que nos vamos recto. Y donde se encuentre acá a la curva, ese es el límite de influencia. Fíjense entonces que en el caso de un aluminio no es tan marcada la resistencia a la influencia como en el caso de un acero. En el caso del acero es bastante marcada, el aluminio no. Pero ocurre en el caso del aluminio también un esfuerzo último, ¿cierto? Que es decir, el esfuerzo máximo y hasta que ocurre la ruptura. Bien, entonces en el libro también, en la parte de la PNCB, para ustedes saber lo que llamamos acá resistencia a la fluencia es ¿cierto? Cedencia. Por ejemplo, en el caso del acero estructural ASTM A36 es de 36 kPSI, ¿cierto? O kilolibras sobre pulgada cuadrada. Y lo que llaman acá de esfuerzo último, ¿cierto? Es resistencia última, en este caso, por ejemplo, es 58. Fíjense que hay bastante diferencia entre la fluencia y la última. Es decir, esto es un indicativo de la ductilidad del material, ¿no? Cuando hay bastante diferencia entre la cedencia y la resistencia última. Ahora, otra cosa que podemos sacar de este ensayo del que estamos hablando es el alargamiento de esta abertura. Por ejemplo, mira, aquí está. Para la STM es de 21%. Es decir, lo que hacemos acá es que determinamos o dividimos la elongación total de la probeta, es decir, ya reventada, la unimos y volvemos a medir longitud de marcas, ¿cierto? A esa longitud de marcas, L final, entonces le restamos la L inicial y eso lo dividimos entre el L inicial y lo multiplicamos por 100, eso nos da el porcentaje de elongación en este caso dice que en 2 pulgadas o en 50 milímetros cuando estamos trabajando en el sistema internacional. Este también es una medida de la ductilidad del material, el alargamiento hasta fractura. Ahora vamos a ver en el caso de los materiales, frágiles, como por ejemplo la fundición gris. Fíjense, hay algunos en donde no se logra ver o no se logra detectar
el límite de fluencia. Por tanto, a veces en el ensayo no se determina ese límite de resistencia a la fluencia, sino que se da el esfuerzo último. Y en este caso, si ustedes se fijan en el caso anterior, en los dúctiles, había un esfuerzo máximo que era el esfuerzo último y había un esfuerzo de rotura que era más bajo que el esfuerzo máximo. En este caso coincide en el esfuerzo máximo con el esfuerzo de ruptura. Eso en el caso de los materiales frágiles. Y la probeta no sufre mucha restricción, como ven ustedes acá. Es decir, no hay mucha reducción de área en el punto donde se revienta la probeta. Eso es indicativo que el material es frágil. Otro indicativo de que el material es frágil, como lo vemos acá, en este hierro fundido, ASTM47, por ejemplo, ¿cierto? Perdón, es acá en la fundición, no en el hierro fundido, en la fundición, es un material frágil. Fíjense que no hay cedencia, no hay nada acá. ¿Por qué? Porque como le dije anteriormente no se puede calcular. Y dan la resistencia última, obviamente. En caso de tensión, también se puede calcular en compresión, que es otro tipo de ensayo. Y fíjense acá esto. Anteriormente el acero, el ASTM36 daba 21% de elongación. Fíjense que en este caso da 0.5%. Eso es otro indicativo de la baja utilidad del material, es decir, de la fragilidad del mismo. Entonces, son tres cosas que se pueden sacar de ese ensayo, el esfuerzo de formación. Y también, ya vamos a ver qué otro cuarto factor se puede sacar de ahí. Continuamos entonces con el tema de ley de Hooke y módulo de elasticidad. Entonces, tenemos acá esta figura del mismo libro de mecánica de materiales que nos muestra en la misma gráfica 1, 2, 3 y 4 curvas de diferentes aceros y el hierro puro. Fíjense, el A36, que es el que vimos anteriormente, este es un acero de alta resistencia a aleación y templado revenido, además de hierro. Fíjense que en la parte proporcional, es decir, en la parte donde el esfuerzo y la deformación unitaria son proporcionales, coinciden todos estos aceros. ¿Cierto? Es decir, al menos coincide la pendiente de estos aceros. De tal manera que a esta relación que hay entre el esfuerzo y la deformación antes de llegar a la fluencia en cada uno de ellos, fíjense, aquí llega fluencia, aquí llega fluencia, aquí llega fluencia y aquí llegaría más o menos por aquí fluencia. Esta relación que existe entre el esfuerzo y la deformación unitaria antes de llegar a la fluencia, es decir, esta recta, la pendiente de esta recta, esta relación se le denomina ley de Hooke. ¿Sí? En honor al científico inglés que la bautizó así. Ahora la pendiente, fíjense que esto es eso es como una ecuación de una recta, ¿no? Simplemente que el b, recuerda que la ecuación de la recta es y igual a mx más b, la m es la pendiente y el b es el término independiente, en este caso es 0 porque la curva arranca de 0. Entonces la pendiente, el m, en este caso es e. Y a este se le llama módulo de elasticidad o módulo de Young. Y si como nos acabamos de dar cuenta, no importa qué tipo de acero sea, si es acero aliado, si es acero de alta resistencia, si es acero de carbono o hierro puro, todos tienen el mismo módulo de elasticidad, porque la pendiente de estas rectas es la misma. Y eso ocurre para todos los elementos, es decir, los aluminios tienen el mismo módulo de elasticidad igual que los aceros. Aunque existen algunas variaciones. Bien, entonces, este módulo de elasticidad o módulo de Young nos va a servir para predecir el comportamiento de los materiales antes de su fluencia, es decir, antes de llegar al límite de resistencia a la fluencia, poder predecir cuánto sería el estiramiento o el elongamiento de determinados materiales. Vamos a ver.
Entonces, aquí tenemos la misma figura. Decimos que si se aplica sobre el cuerpo, en este caso, sobre la barra de longitud L, una fuerza P, ella va a desarrollar una deformación. Y esta deformación va a depender de la carga, de su longitud original, del área seccional de la misma barra y del módulo de Young que acabamos de ver. Es decir, que a mayor módulo de Young o a mayor módulo de elasticidad, menor va a ser la deformación. A mayor carga, mayor va a ser la deformación. A mayor longitud inicial, mayor va a ser la deformación. Y a mayor área, menor va a ser la deformación. Bien, entonces la deformación obviamente puede ser en metros o en pulgadas en ambos sistemas. Entonces la carga, si estamos hablando del sistema internacional, la carga sería en Newton, la longitud en metros, el área en metros cuadrados y el módulo Young va a tener dimensiones de lo mismo esfuerzo, o sea, Newton sobre metro cuadrado. Y en el sistema internacional, pero en inglés sucede lo mismo, carga en libras, longitud en pulgadas, área en pulgadas cuadradas y tendríamos que colocar el esfuerzo en libras sobre pulgada cuadrada para que al final nos dé en pulgadas. Ahora, si nosotros tenemos una serie de elementos unidos, por ejemplo, si esta barra fuese de varios materiales y varias áreas, entonces la longitud tendría que calcularse de tal manera que se hiciera una sumatoria, ¿no? Es decir, a cada elemento debo calcularle su deformación y al final se hace la sumatoria. Entonces vamos a ver un ejercicio que tenemos acá. Fíjense, es una barra muy parecida a la anterior de la explicación, pero esta barra es compuesta. Es decir, podríamos decir que hay dos barras unidas, son esta, que sería 0, con un módulo de Young de 200 gigapascales, un diámetro de 60 milímetros, ¿cierto? Y la longitud de 1.5 metros. Está unida a otra barra de latón de un módulo que tiene un módulo de Young de 105 gigapascales, que tiene un diámetro de 30 milímetros, ¿cierto? Y que tiene una longitud de 1 metro. En la unión de estas dos barras se aplica una fuerza de 40 kN hacia abajo y ya están sostenidas acá, ¿cierto? Y en el extremo de la segunda barra se aplica una fuerza P. Se dice que la fuerza P entonces es igual a 100 kN. Por lo tanto, tendríamos que entrar a determinar la deformación total, que es lo que nos están pidiendo. La deformación total de la varilla, pues tendríamos que hacer una sumatoria, dividir en 2, porque hay una varilla de acero y una varilla de latón. Por lo tanto, la deformación total sería igual a una sumatoria entre la deformación de la varilla de acero y la varilla de latón. Entonces, fíjense, sería colocar simplemente carga sobre la varilla de acero, longitud de la varilla de acero, el área de la de acero y lo mismo su módulo de Young. Y lo mismo vamos a hacer para el latón. Bien. Ahora, aquí el meollo está en calcular cuál es la fuerza sobre cada una de las varillas. Si nosotros hacemos una separación, digamos por ejemplo, que queremos calcular cuál es la fuerza que actúa sobre la varilla AB. Para esto nosotros hacemos un corte, digamos que hacemos un corte aquí sobre la varilla AB, ¿cierto? Y hacemos un diagrama de cuerpo libre sobre esta parte de arriba. Sobre la parte de arriba va a haber una reacción hacia arriba, ¿cierto? Igual, y si no tenemos en cuenta los pesos de las varillas, va a haber una reacción hacia arriba y va a haber una carga hacia abajo. Como vamos a hablar de equilibrio, entonces la sumatoria de las fuerzas debe ser igual a 0. Si ustedes se fijan, entonces al hacer el corte acá, la carga que iría sobre la barra AB sería igual a 100, que es P, más 40 de 140. Y aquí 140. Miren acá. La longitud de la barra AB es 1.5. Calculamos su área, es decir, pi r cuadrado, y su módulo de Young. Es decir, la estamos calculando en metros,
la fuerza en Newton, la longitud en metros y el módulo guión en Newton sobre metro cuadrado. Ahora vamos a hacer lo mismo con la barra BC. Si hacemos un corte, nos queda más fácil hacer el diagrama de cuerpo libre por aquí abajo y decimos, fíjense, que hacia arriba hay una fuerza. Sumatoria de fuerza igual a 0. Si vemos hacia abajo solamente está P. Por lo tanto, hacia arriba debe estar P. Es decir que sobre la parte BC, o sea, sobre la barra BC, solo está la fuerza de P, 100.000 o 100 kilómetros o 100.000 newton. La longitud de la misma barra es 1, su área, pi al cuadrado y su módulo de ion. Ahora, como ambas barras están en tensión, como lo acabamos de ver acá, las deformaciones son positivas y al final se terminan sumando. Y eso es lo que nos da. Obviamente nos dan metros y la multiplicamos por 1000 para que nos den milímetros. Es decir, con todas estas cargas solamente se deforma 1.70 y casi 72 milímetros. 1.72 milímetros. Vamos a ver entonces otro ejercicio. Este otro ejercicio lo tomé como del mismo libro. Está resuelto. Lo pueden verificar ustedes. El problema modelo 2.1 simplemente para ver otro tipo de ejercicio. Fíjense que tenemos aquí un montaje, una estructura simple tipo palanca. Entonces fíjense que está anclada aquí CD a B y se aplica una carga sobre E y nos piden determinar en este caso la deflexión en los puntos B, D y E. Es decir, cuánto se mueve el punto B, cuánto se mueve el punto D, y estos tienen que ver con lo que se estira o se retraiga la barra B y la barra CD, ¿cierto? Entonces, por equilibrio de cuerpos rígidos, si hacemos diagrama de cuerpo libre sobre la barra BDE, ¿cierto? Aplicando momentos, sumatoria de momentos, por ejemplo en B para calcular FCD o en D para calcular FBA o AB, eso es lo que hace acá. Se calcula la fuerza sobre cada una de las barras, es decir, sobre la barra AB y sobre la barra CD. CD está en tensión, AB está en compresión. Es decir, que al estar en compresión AB significa que ella se va a contraer. Y al estar en tensión CD significa que ella se va a estirar. Bien, entonces lo que se hace es que una vez calculadas las fuerzas sobre cada una de ellas, pues aquí solamente está el cálculo para la deflexión de B, por ejemplo. Para el resto es igual. Fíjense, entonces P por L sobre A por E. La carga la mete negativa porque está en compresión. La longitud, su área y su módulo de Young. Calcula su deflexión, sería negativa. En el caso de B, pues, en el caso de D, perdón, sería positiva. Y con esas dos, por relación de triángulos, acá, pues ustedes pueden realizar el ejercicio después. Sabiendo este y esta, pues puedo calcular esta deflexión en E. Lo que va acá. Bien, miremos el último ejercicio que tenemos como ejemplo acá. Entonces, es este ejercicio que tenemos, que también es un ejercicio propuesto del mismo libro de mecánica de materiales, en donde nos dan este anclaje simple de una barra B en donde se aplica una fuerza P a una altura determinada y está anclada al punto C a través de un cable. Es decir, que el cable BC de 4 milímetros de diámetro es de acero con un módulo de ion o de elasticidad de 200 gigapascales. Es decir, que si se sabe que el máximo esfuerzo en el cable no debe ser 190 megapascales y que la elongación del cable no debe sobrepasar los 6 milímetros, encuentre la carga máxima P que puede aplicarse como se muestra en la figura. Bien, eso es un caso típico de ejercicio en donde tenemos dos opciones. Aquí en este caso vamos a asumir un factor de seguridad de 1, es decir, vamos a decir que la carga admisible igual a, ¿cierto?, a la resistencia, y lo que nos piden es determinar
básicamente. ¿Cuál es la máxima carga que yo puedo aplicar acá? Para que este cable BC, ¿cierto? No sufra un esfuerzo mayor a 190 megapascales, pero tampoco se puede estirar ese cable más de 6 milímetros. Entonces nosotros tenemos que hacer un cálculo doble. Primero que todo tenemos que decir cuánto vale la fuerza en el cable BC en función de P. Para esto aplicamos equilibrio de cuerpos rígidos sobre la barra AB, simplemente haciendo momentos con respecto al punto A, ¿cierto? Diciendo que son positivos en esta dirección. Es decir, entonces diríamos que P por 3.5, como está acá, menos 6 es esta distancia, ¿cierto? 3.5 por 0.5 por la componente de la fuerza BC, que es esta, ¿cierto? Con este ángulo, como llamarlo teta, que se calculó y es de 33.69, es decir, por el seno del ángulo de 33.69 es igual a 0. Ahora, ¿cómo calcula el ángulo de 33? Es fácil, tangente a la menos 1 de 4 sobre 6. Ahí se calcula el ángulo de 33.69. Entonces vuelvo y digo, suma 3 momentos con respecto a A es igual a 0. Entonces P por 3.5 menos FBC por el seno de 33.69 es igual a 0, y ahí despejo la fuerza BC en función de P, y me da que la fuerza BC es igual a 1.05 162 P o veces P. Ahora, como tengo dos opciones, es decir, que el esfuerzo no me va a pasar de 190 megapascales y tampoco se me puede pasar la deformación de 6 milímetros, ¿cierto? Entonces hago un cálculo doble, primero diciendo que si la deformación no puede ser más de 6 milímetros, entonces la deformación sobre BC debe ser igual a la fuerza BC por la longitud sobre el área por el módulo de Young. Aquí están los 6 milímetros, o sea, es igual a los 6 milímetros. La fuerza es igual a 1.05 P. La longitud de BC, ¿cierto? De acá a acá, entonces por triángulo yo sé que BC es igual a 4 al cuadrado más 6 al cuadrado, raíz cuadrada de todo eso. Aquí está su longitud sobre el área. Como el diámetro es de 4 milímetros, entonces pi por r al cuadrado, entonces el radio es 2 sobre 1000 para tenerlo en metros al cuadrado, y el módulo de Young es 200 por 10 a la 9 pascales. Y allí, es decir, de esta ecuación que tengo acá, yo despejo P y me da que por elongación yo puedo máximo llevar a P hasta 1988.523 newton. Ahora digo, el esfuerzo no me puede pasar de 190 megapascales. Entonces el esfuerzo sobre BC es igual a fuerza sobre área. El esfuerzo máximo es 190 por 10 a la 6 pascales. La fuerza es 1.05 veces P sobre el área, que es pi r cuadrado. De esta ecuación yo despejo P, y P me da que por esfuerzo, es decir, para que no se me sobrepase ese esfuerzo, yo puedo llevar a P hasta 2270 newton. Fíjense la diferencia. Entonces, ¿cuál escogerían ustedes? ¿O cuál es correcto escoger? La menor. La menor, esta. Esta es la máxima P que yo puedo aplicar en este elemento para que, uno, la elongación no se me pase de 6 milímetros, y dos, el esfuerzo no sobrepase 190 megapascales. Porque si yo escojo la de 2200, cuando reemplace aquí, la deformación se me va a pasar de los 6 milímetros. Mientras que este 1900, el esfuerzo no se me va a pasar, o no me va a llegar a los 190. Bien. Por último, entonces, nuevamente la bibliografía utilizada para el desarrollo de este video. Ese es el libro Mecánica de Materiales de William Johnston, que pueden ustedes
indagar en la biblioteca virtual de la UNAM, obviamente respetando derechos de autor. Hasta luego.